Confama presenta Voces de Liderazgo, un espacio para conocer las experiencias de líderes que, desde sus organizaciones y sectores, trabajan cada día por un actuar más consciente con sus equipos, los entornos en los que operan y el futuro que ayudan a construir. En este episodio, Jorge Caraballo conversa con Catalina Koch sobre la importancia de crear espacios seguros donde las personas puedan transformarse. Bueno, muy buenos días. Yo soy Catalina Koch, soy una soñadora pragmática. Creo que toda la vida he sido como una buscadora o exploradora y tejedora de mundos aparentemente opuestos. Desde muy chiquita he sido emprendedora social y actualmente colidero la Fundación Mi Sangre, de la cual soy también cofundadora. Chévere. La Fundación Mi Sangre ha impactado directamente a más de 2 millones de personas y entre muchas otras cosas que hace, una de sus líneas principales es formar liderazgos extraordinarios, conectarlos entre ellos. Es decir, acompañas a personas jóvenes que están en condiciones a veces muy difíciles a transformarse, a cambiar. Y hay un libro que yo amo, que es una gran Biblia para mí, se llama Masa y Poder de Elías Canetti, y ese libro empieza diciendo, nada teme más el hombre que el contacto con lo desconocido. Eso también está dicho en psicología, una de las cosas que más le cuesta al ser humano es cambiar, y ustedes acompañan a la gente a cambiar, es decir, a dar saltos que muchas veces asustan, se ven imposibles, y el contenedor en el que el cambio ocurra es muy importante y eso es lo que hace Mi Sangre, ¿cierto? Es como te cuido mientras cambias, te cuido mientras te conoces. Y quiero empezar con una pregunta personal, pero que prometo después ponerla al servicio del sistema, y es si puedes recordar un momento en tu vida, un momento grande o pequeño, no importa, en el que cambiaste, en el que estabas cambiando y cómo te cuidaron, quién te cuidó, em, una persona, un grupo, pero que describas cómo se sintió eso durante el cambio. Ujú. Bueno, creo que tengo la fortuna de haber crecido en una familia cuidadora, donde hubo mucha escucha, mucho espacio para permitirme ser, pero quizás un momento, digamos, que marca mi vida y marca mi manera de habitar el mundo y de liderar. Es en mi primer emprendimiento en Oro Verde, era un sistema de o es un sistema de certificación de minería social y ambientalmente responsable, que nace en el Chocó para vender metales a nivel internacional con un sobreprecio que se reinvierte en comunidades. Yo me obsesioné con ese emprendimiento, con ese problema de devastación ambiental en selva húmeda tropical y de dar opciones de vida digna para estas comunidades. Y cuando digo me obsesioné, es que empecé a trabajar y a trabajar y a trabajar para escalar, me gané premios y reconocimientos y eso me puso mucha presión y creamos la Alianza por la Minería Responsable y un día yo empecé a sentir mucho cansancio, mucho dolor de cabeza, mucho desenamoramiento de mi emprendimiento. Mm, Había llegado a un burnout y creo que había creado unos vínculos suficientemente sólidos con la junta directiva, con mis compañeros, con la gente alrededor, de tal manera que yo pude hablar a tiempo y tomar medidas. Me sentí comprendida, me sentí acompañada, me sentí libre de tomar decisiones difíciles, muy difíciles, porque mi decisión fue retirarme ah, para cuidarme y darme prioridad. Y digo que marcó un hito porque de ahí en adelante decidí construir mi liderazgo y los emprendimientos sociales que he impulsado desde otro lugar y de otra manera, cuidando la vida, poniendo la vida en el centro como un elemento fundamental para florecer no solamente como ser humano, sino como equipo y como emprendimiento. mm, qué interesante esa paradoja de alguien que está creando mucho valor y al mismo tiempo se está de alguna manera
descuidando, ¿cierto? Esa distancia que hay entre el gran propósito por el que uno está dándose, pero al mismo tiempo dejándose de ver y dejándose de atender, que en últimas termina afectando el gran propósito. ¿Por qué crees que cuesta tanto a veces levantar la mano a tiempo y decir como, pucha, si de verdad este es el sueño y que estoy cuidando mi misión, tengo que empezar acá? ¿Por qué cuesta tanto eso? Pues primero, yo creo que es importante decir que si bien es una paradoja, es mucho más común de lo que Es creemos. muy común. Muy común en emprendimiento, en líderes sociales. Se han hecho estudios, por ejemplo, en Ashoka, una red mundial de emprendedores sociales a los que pertenezco, y más del 60% han tenido problemas de burnout, de disfunciones familiares. Bueno, entonces es mucho más común. Y creo que está relacionado con el paradigma que tenemos de éxito. Em, Creo que estamos muy enfocados en hacer, 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 producir, 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 crecer, crecer, crecer. Y lo cierto es que yo he entendido que no siempre lo que crece florece, Mm. que no siempre lo que se expande y escala transforma. A veces es más importante la profundidad. Em, Creo que subvaloramos la pausa. Estamos acostumbrados en ese paradigma de producir y producir a, a sentirnos culpables si pausamos. Y lo cierto es que la pausa no solo es fundamental para cuidarnos y regenerarnos, sino que es en esa pausa donde salen las mejores ideas, Total. donde tienes más claridad, donde conectas de manera más auténtica con tus equipos. Mm. Entonces creo que tenemos que apostarle a transformar ese paradigma y redefinir el éxito. ¿Y cómo ocurre eso en tu equipo? Quiero que la conversación observe la Fundación Mi Sangre, el equipo que tú lideras, sobre todo en esto, en estas prácticas que muchas veces contradicen el paradigma de crecimiento constante y acelerado, eh, de producción limitada. O sea, es una fundación que los hace diferentes en ese sentido, pero igual es un equipo que tiene que un montón de personas a cargo de responsabilidades. ¿Cómo tu equipo se cuida? Sí. Pues primero, si bien somos una fundación, yo creo que ese es otro paradigma que tenemos. Somos una empresa. Mm. La única diferencia es que las utilidades no se distribuyen entre los accionistas, sino que todo es para reinvertir al servicio, pues, del bien común. Ujú. Entonces tenemos que ser eficientes, tenemos que tener cifras de eficiencia, tenemos unas finanzas por cuidar, tenemos una sostenibilidad por alcanzar, entre otras. Entonces creo que no nos hace tan diferentes, aunque entiendo Sí, por sí, qué lo sí. pones sobre la mesa en el Claro, sentido en que, realidad no es lo único. exacto, no es lo único. Y yo creo que se manifiesta de muchas maneras, hace parte central de nuestra cultura. De hecho, está declarado desde los principios. Antes de cambiar el mundo, cambiamos nuestro mundo y tenemos muchos espacios y muchas, eh, digamos, o rituales o oportunidades para formarnos en. Empiezo con algunos ejemplos. Esto sucedió más desde la pandemia, pero desde entonces todos los miércoles tenemos media hora de conexión digital porque estamos dispersos en muchos municipios y departamentos de Colombia, y es media hora dedicada al bienestar, aprender una nueva práctica, bien sea de meditación, de escritura, para desarrollar capacidades y habilidades que nos ayuden a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar a los equipos y a quienes servimos. En la medida de lo posible, y muchas veces pues no tenemos los mismos recursos que una empresa privada para esto, entonces facilitamos retiros donde además ponemos en práctica mucho de lo que hacemos con los jóvenes y el público que atendemos para vivirlo en carne propia. Estamos Mm. convencidos de que tenemos que, esa palabra suena raro en español, pero encarnar, o en México le dicen encuerpar, Sí. eso que predicamos, es ser líderes. Ahorita dijiste líderes extraordinarios. Para nosotros un líder extraordinario es un líder consciente y tejedor, Ujú. consciente de nosotros mismos, de los demás y de la naturaleza, y tejedor porque es capaz de conectar y unir mundos aparentemente opuestos, ideas, proyectos, sectores, empresas, entre otras. Em, en reuniones nos aseguramos que tenemos momentos para contar cómo estamos.
En proyectos celebramos y discutimos no solamente qué se logró, cuál es el indicador de impacto, si cumplimos cronograma, finanza, presupuesto, etcétera, sino cómo nos sentimos. Hay mucho espacio para la reflexión. Inclusive cuando soñamos el futuro y imaginamos el crecimiento y las metas y demás, esa pregunta está de por medio, ¿cómo queremos sentirnos? Y creo que hay un énfasis muy grande, no solo en cuidarnos a nosotros mismos, y de hecho, hace poco, pues hace unos años, desde hace unos años estamos creando una matriz de ritmos, porque sabemos que hay unos momentos de picos muy altos por la tipología de proyectos, por los momentos de informes. Bueno, cada organización tendrá sus características, pero se sabe que hay momentos en que es dele, 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 Todos los años ya medio se... y ni siquiera es fijo porque como los proyectos empiezan en distintos Ok. momentos, entonces eso nos puede dar pautas y creo que mucho es de responsabilidad propia para decir, aquí me tengo que preparar para darla toda, pero tengo la libertad y tengo el derecho de darme más espacio y pausar más cuando termine este pico. Entonces es entender, recordar que somos naturaleza. Ronald Sistek dice, somos naturaleza viviendo una experiencia humana. Y creo que nos hemos aferrado mucho a esa, a esa metáfora o a esa realidad. E inclusive hablaba de cuidarnos a nosotros mismos, pero también de cuidar los vínculos. Y eso también se ve en lo que hacemos y afuera, en los servicios que les prestamos a las comunidades y en lo que vivimos como equipo. Y vuelvo a la metáfora de la naturaleza, el suelo es a la agricultura lo que las relaciones son al campo social, a la sociedad. Entonces, también cuidar esas relaciones. Tenemos, por ejemplo, una forma bellísima de hacer retroalimentación efectiva con cartas tipo tarot, donde parte de una autoevaluación y se ponen emociones de por medio, empieza el evaluado y su superior, no le decimos así, pero eh, Su eh, pues, sí, su responsable, no sé, eh, nutre esa conversación con aciertos, y se abre una inmensidad en esa conversación bellísima que fortalece los vínculos también. mm, pero ¿cómo funciona? O sea, yo soy el líder del proyecto. Y yo trabajo para ti. Entonces yo parto de esas cartas y en esas cartas hay un sinnúmero de, digamos que partimos de lo que hice muy bien durante el proyecto, durante el año, etcétera. Entonces saco 3 cartas de ahí, que es una inmensidad de posibilidades, pues desde eficiencia, innovación, muchísimas. Sí, Y ahí en blanco también por si no aparece. ok. Y las expreso, digo por qué, y tú como la persona responsable me dices, estoy de acuerdo con esto, en esto no tanto, pero además agregaría estas, entonces ya hay 8 cartas sobre la mesa. ¿Y cómo te hace sentir esto? Esto me hace sentir retada, esto estresada, ¿y qué podemos hacer? Entonces la conversación es supremamente generativa, hay una posibilidad de escucha y de generar algo superior a eso, a la suma de esas partes, muy bonita. Me encanta. Ahorita has hablado del ritmo, ¿cierto? De somos naturaleza, la importancia del descanso. Y eso de la matriz de ritmos me parece, nunca lo había escuchado, me parece fascinante porque, claro, uno sí sabe que tiene un pico de trabajo en marzo, por ejemplo, pero que febrero está un poco más tranqui, como que de alguna manera psicológicamente ya está en modo nutrición, en modo no hibernación, Sí. pero sí está como recogiendo energía en marzo. Uf, Así es. De hecho, este febrero, que también pues es aprender a bailar con ese ritmo y entender que a veces tenemos ritmos diferentes entre los del equipo, pero entonces, ¿cómo hacemos para compaginarlo? Teníamos mucho menos, digamos, menos ritmo acelerado y nos regalamos la posibilidad de espacios de reflexión profunda. Y eso es supremamente enriquecedor. Empezamos, entonces nos ponemos lecturas, etcétera, para pensar qué significa educación transformadora para nosotros. Y cada uno trae distintas perspectivas de los proyectos, de las lecturas, de otros referentes. E ir a esa profundidad, vuelvo a los vínculos y a la conexión con el propósito también, pues es una riqueza que llena de energía y de, sí, de lo que sucede en invierno para empezar a vivir la primavera. Ya marzo empezamos a despegar, tendremos menos momentos de, pues de esos, de claro, pero reflexión. llegas fresco, con buenas ideas. ¿La matriz es es para la fundación entera o es por persona? O sea, como que cada, Por una matriz persona. individual, Por área. por área.
Claro, entonces uno también se siente visto, ¿cierto? Y si yo sé que en marzo este equipo va a estar a tope, pues puedo ser más compasivo con ellos, ¿cierto? Si no soy de ahí, no les voy a estar exigiendo y no voy a estar de alguna manera poniéndoles una carga que en ese momento no puedan asumir, por ejemplo. Es más Así es. fácil acoplarse si uno puede ver Así el es. ritmo en el que está el otro. Y también hemos aprendido a evaluar o las tipologías de proyectos que tenemos. Hay unos proyectos supremamente complejos, pues no quiero entrar en detalles, pero porque tiene un enfoque sistémico que aborda todos los, digamos, todas las dimensiones posibles, porque el donante es de los que respiran acá y es como tener un jefe todo el tiempo, porque los equipos están dispersos, porque lo financiero es muy grande versus otros simples. También entendimos que eso implica un tipo de liderazgo diferente, otra forma de abordar las cosas y tiene que estar más acompañado, el equipo es más robusto. Entonces, también tiene que ver con ritmo y como entendernos como un organismo vivo, no estandarizar todo. ¿Y cuál es tu rol en ese organismo vivo? O sea, ¿cómo lo describirías? Sí, en términos de organismo, ya no de fundación, en términos de organismo, ¿cuál es tu rol ahí? Yo pasé de ser directora ejecutiva hace creo que 4 años a un rol que a mí me gusta llamar tejedora. Ujú. Es presidente de la junta directiva, pero mi rol es abonar el futuro. Entonces estoy permanentemente buscando tendencias, para dónde va el mundo en los temas en los que estamos, construyendo alianzas que puedan materializarse el día de mañana, pues en oportunidades concretas o colaborativas o de financiación o de innovación. Entonces estoy menos cerca del equipo, pero de alguna manera, pues o menos cerca, digamos, en la operación. El director Pedro Fajardo, que lo hace de manera increíble, está a cargo de ese equipo y yo cuido el espíritu de la Encanta eso organización. de abonar el futuro, ¿cierto? Es como preparando el suelo en el que van a crecer, no sé, en 2 años, 3 años. Yo creo que muchas fundaciones fracasan por eso, porque se quedan atrapados en la operación y fácilmente dejan de ser vigentes, uno, eh, no tienen el tiempo de estar construyendo alianzas y abrir caminos que permitan la sostenibilidad financiera, entonces se queman también Claro. como en una rueda de hámster. ¿Y cómo haces para que las personas que llegan a la fundación o cómo hacen, eh, cambien esa mentalidad? Cambien la mentalidad de tengo que estar haciendo todo el tiempo, mostrando resultados todo el tiempo. Si me pongo a leer un libro o a tirar carticas, estoy perdiendo el tiempo, ¿cierto? Estoy dejando de hacer lo que tengo que hacer. Y lo pregunto porque no es el paradigma usual. ¿Cómo comunicar, vender, persuadir la idea de que no hay que estar produciendo todo el tiempo, que el descanso es importante, que la contemplación te nutre, que estudiar abona el futuro? ¿Cómo podría uno poner esa idea y que de verdad se riegue sin que todas las defensas del mundo productivo la aplasten? A ver, primero quiero decir que no es la organización Zen. Hay momentos también de que nos coge el ajetreo, por decirlo así, eh, pero cada vez tenemos más conciencia de ello, cada vez somos más capaces de alzar la mano y cada vez tenemos el ritmo más cercano a lo que queremos. Segundo, somos supremamente orientados a los resultados. Nos medimos y nos guiamos por un cuadro de demanda integral, un balance scorecard, con metas súper claras. Entonces, en la medida en que trabajamos por resultados y por propósito, porque todos estamos ahí convencidos de que vale la pena lo que estamos haciendo, pues es, creo, relativamente más fácil crear el espacio para lo otro. ¿Y cómo lo hacemos? Se institucionaliza. Digamos, los espacios de reflexión los llamamos, aquí están mis amigas, mis compañeras, el espiral. El espiral son cada 3 meses y hay un tema relevante y se sabe que es momento de lectura y reflexión, pues son 2, 3 horas, etcétera. Entonces está institucionalizado. Tenemos otro que lo llamamos la Maloca, que es 2 veces al año, que es el sistema de medición y aprendizaje, el sistema de medición de impacto al servicio del aprendizaje organizacional. Mm. Entonces, mucha gente
o no mide porque no tiene el tiempo, ¿ah? O mide para el donante, Claro, para rendir cuentas, que es importante la transparencia. Nosotros medimos sobre todo para aprender, para usted, para sí, mejorar. claro, para Entonces, transformarse. para transformarse, exacto. Entonces, por cada proyecto, con los equipos territoriales, incluso con los participantes, y hay un sistema de medición muy riguroso, etcétera, y todo eso se recoge y hay momentos de reflexión constante. Entonces, ese es otro espacio institucionalizado. Lo de los miércoles que te digo, ya no sé si es no, en el manual de bienestar también tenemos pues ciertos beneficios que además las fundaciones no necesariamente son los lugares mejor pagados, aunque estamos pues en el rango del mercado, pero tenemos ciertos beneficios que también invitan a que eso es lo que la creencia de la fundación, en eso creemos. Entonces, hay días de bienestar, Mm. bueno, esto de pronto se sale un poquito, pero ayer me di cuenta que lo celebraban muchísimo, que está la opción de tener licencias por calamidad doméstica si es en relación a una mascota. Entonces, Sí, lo digo porque también tiene que ver con cuidar, porque yo creo que cuidar es también crear el entorno, crear las posibilidades para que las personas puedan ser, para que las personas florezcan. total. Yo creo que vivimos bajo la falsa ilusión de la separación y en el yo estamos divididos entre la vida personal y la vida laboral y un montón de fragmentos imaginarios. Somos seres completos. Nosotros abogamos porque el ser completo vaya a la organización y se manifieste como ese ser completo. Entonces, por eso traigo ese ejemplo de las mascotas, porque la diversidad es bienvenida y somos conscientes de la diversidad de familias que hay y las mascotas significan mucho. Em, la separación de los demás, de los otros, en la fundación sí que se manifiesta y creo que es parte de ese cuidado y de sostener lo humano. No es como que respetamos la diversidad, la celebramos, la buscamos. El equipo Claro. es supremamente diverso intencionalmente y lo mismo las poblaciones con las que trabajamos, como que todo lo que manifestamos en el equipo se expresa en el hacer. Me encanta. Entonces es como una coherencia o una búsqueda de la De la coherencia. coherencia. Vos sos pensadora sistémica, bueno, o es algo que practicas, ¿cierto? El pensamiento de sistemas. Y me interesa mucho explorar la relación que hay entre el propósito de la fundación y el contexto en el que se mueve con los objetivos de desarrollo personal o los objetivos internos de cada uno de sus empleados. Estás diciendo que son personas muy diferentes. ¿Cómo se armoniza esa diversidad y se pone al servicio de ese gran propósito? ¿Cómo lograr que se cuide cada una de esas personas en su diferencia, pero al mismo tiempo que sumen lo que tienen que sumar para que la fundación se mueva, se transforme y tenga el impacto que tiene? Es clara la pregunta. Voy a tratar y si me estoy desviando, Pero me interesa mucho eso. Es como hay mucha diversidad, se quiere cuidar esa diversidad, quieres que cada uno de ellos florezca. Ujú. ¿Cómo logramos mantener eso al servicio de un propósito? Pues yo creo que lo primero es tener muy claros los qués y los cómo, o sea, lo que queremos lograr y los valores en los que creemos, como que hay unos marcos que yo creo que son lo suficientemente claros, pero flexibles para que se pueda hacer de distintos lugares. De hecho, creo que, creo que estoy teniendo dificultad para responderlo porque es que precisamente la diversidad es uno de esos principios. Ok. Entonces, no choca, por el contrario, es lo que lo permite, es lo que permite expresar. Tal vez explico un poquito de lo que hacemos para poder responder a eso. Nosotros conectamos y fortalecemos liderazgos extraordinarios para contribuir a sociedades más pacíficas, democráticas y regenerativas. Lo hacemos de muchas formas, en colegios, en comunidades. Me voy donde más se manifiesta la diversidad y es algo que llamamos entornos multisectoriales. Y nosotros invitamos a personas muy diversas entre sí, digamos, a resolver problemas complejos en la sociedad. Mm,
prevención de reclutamiento, violencias basadas en género. Y en ese proceso convocamos, por ejemplo, en Montes de María, violencias basadas en género, al de la iglesia, al policía, al de la fiscalía, a la secretaría, una mujer que fue víctima, una maestra, personas que nunca se hablarían. El poder que hay con el solo hecho de poder comprender un problema a través de ojos diversos es infinito. O sea, si uno terminara solo en analizar ese problema desde distintas perspectivas, ya hubo valor. Pero no, nosotros vamos hasta un proceso de fortalecer esos liderazgos, fortalecer esos vínculos y crear soluciones colectivas que son muy superiores a lo que crearía la Secretaría de la Mujer solita. Entonces creo que por eso me hace ruido, porque es Claro, que claro. está en nuestro ADN, celebramos la riqueza de la diversidad, de los pensamientos, del pensamiento diverso, entonces, no, porque tenemos claro cuál es esa sociedad pacífica, democrática y regenerativa que queremos lograr, y la diversidad hace parte fundamental de ello. Chévere. Quiero también hacer, entender cómo gestionan ustedes la carga emocional del trabajo que hacen. O sea, ustedes trabajan con personas que han sido abusadas, con personas que han sido reclutadas, con el gran dolor de este país. Tú hablabas, te leía y decías la crisis que estamos viviendo, no solamente la crisis social, no solamente la violencia, la crisis ambiental, la crisis que hay ahora en el mundo empieza porque lo que te decía, nos sentimos fragmentados, creemos que estamos fragmentados, estamos desconectados. Y quería preguntarte, ¿cómo hacen ustedes dentro del equipo para digerir, para sintetizar todo ese dolor, que no termine en últimas minando la capacidad que tienen para acompañarlo y transformarlo? Súper importante, pues hace parte central de lo que hacemos, dar apoyo al apoyo, lo llamamos, como asegurarnos que tenemos espacios para los equipos en terreno, que son los que más se enfrentan a las situaciones más dolorosas, e incluso como tenemos una red nacional de jóvenes constructores de paz, a ellos y a ellas también, porque están al servicio de otros, es como una cadena. Entonces, tenemos espacios para la conversación, eh, impulsamos también, pues yo creo que es precisamente porque trabajamos en ello, es muy evidente, pero honestamente, y coincido con Ricardo que ponía sobre la mesa, yo creo que hay que naturalizar más y más los temas de salud mental y tener espacios de conversación y abogar por tener prácticas que nos ayuden a cuidarnos, y que nos ayuden a procesar esas situaciones difíciles que sí las vemos en el trabajo, pero que creo que todas las personas que estamos en este salón nos ha tocado la violencia. Y creo que es algo que no hablamos lo suficiente como sociedad. Yo creo que es un gran problema de salud pública que debería estar más en el centro. Creo que eso nos impide avanzar como sociedad, no entender y no reconocer que quizás estamos atravesados por un trauma colectivo muy doloroso que nos impide sentirnos conectados con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Em, lo que te decía de las prácticas de los miércoles también va encaminada a eso y diferentes herramientas, desde escritura, dibujar, conversar entre pares. A veces necesitamos apoyo profesional, buscamos a psicólogos, entre otras. Ok, ok, ok. ¿Puedes contarnos alguna historia reciente de la fundación que para ti represente el, el impacto y lo necesario de lo que hacen ustedes? O sea, una historia que de alguna manera englobe y que se haga mucho más fácil para nosotros aterrizar todo esto que tú estás diciendo, cómo se convierte en un cambio, ¿cierto? Que en última es lo que ustedes hacen. De pronto continúo con lo que pasó en Montes de María a través de ese tejido de actores diversos. En Montes de María, entonces, se implementan currículums en los colegios de masculinidades armoniosas, lo llamamos nosotros, y empoderamiento de mujeres. Se hacen ajustes a la política o a la ruta de atención cuando hay situaciones de violencia contra la mujer y se activa, sobre todo nos aseguramos que no queda en papel, sino que revisamos y entre todos decimos qué tiene que hacer este para responder efectivamente.
Se crea una campaña para el cambio de creencias y paradigmas porque además estamos convencidos que esto forma parte fundamental de los cambios sistémicos. La violencia contra la mujer y los machismos están totalmente naturalizados, entonces ahí construimos una campaña desde la base hacia arriba donde pudimos medir cambios de creencia en relación a comportamientos machistas. Entonces ahí, pues eso narra como el trabajo colectivo, pero ejemplos de transformación tenemos muchísimos. O sea, Cruz Elena en el Chocó, una mujer que en Quibdó, pasa por nuestros procesos de formación como líder y crea una escuela de robótica para el empoderamiento de mujeres eh, En Quibdó. en Quibdó. Wow. eh, Muchos que han creado escuelas de música, de hip hop, etcétera, después de pertenecer a combos, a grupos armados y deciden salirse para poner su fuerza y su energía al servicio de los demás. Son muy diversos. Tenemos personas elegidas en cargos políticos, pues que nosotros no apoyamos un partido en particular, pero les damos herramientas para que incidan y puedan también liderar desde el sector público o desde el sector privado, donde quieran. En Envigado estamos en un programa hace varios años de seguridad y convivencia, también de tejido de distintos actores, de fortalecimiento de líderes en distintos ámbitos. Y pues empezó un diálogo intergeneracional, había un conflicto muy grande alrededor de espacios, del uso de espacios públicos, entre lo que los más adultos querían y lo que juzgaban de malos usos por parte de los jóvenes, empiezan a ponerse de acuerdo e identifican además que varios parques estaban cerrados, enrejados y no utilizados por seguridad, porque había mucha inseguridad. Y empiezan a hacer incidencia en tomadores de decisión y logran no solo abrir el parque, movilizar 800 millones de pesos y garantizar que sea la misma comunidad la que aviva con urbanismo táctico, con diferentes ofertas, pues la vida del parque para mantenerlo. Entonces son ejemplos muy diversos, pero es como, lo resumiría en creamos experiencias para que cada persona se dé cuenta que puede ser un agente de cambio y transformar su realidad. Es hermoso. Es muy bonito. ¿Y cómo haces ahora para que no te pase lo que te pasó en la primera etapa de tu trabajo cuando tuviste que literalmente, o sea, te desencantaste? O sea, esto que estás describiendo es, lo escucho y digo como yo quiero, o sea, me imagino que estás muy nutrida por todas las historias, pero me imagino que también estás muy nutrida cuando estabas haciendo Oro Verde, la minería regenerativa, y igual en ese momento te desencantaste. Entonces, ¿cómo haces ahora para evitar? Yo creo que en Oro Verde yo me olvidé de mí. Yo estaba solo al servicio de los demás. Y ahora entendí que pensar en mí no es egoísmo, es parte de la estrategia para sostenerme y sostener a mi equipo para poder crecer de manera más sana y sostenida. Yo he entendido que eso, que la pausa, que la reflexión, y tengo, como Ricardo decía, una caja de herramientas que a veces me inclino más por unas, ahorita estoy fascinada con pintura y collage, y entonces también es una manera de conocerme, regalarme tiempo, etcétera. Medito, me encanta un momentico para respirar y serenarme, lo hacemos en equipo también, ejercicio, pues son muchas las maneras de como para mantenerme en un ritmo sano y no olvidarme de mí. Al Mm, principio, mm. creo que eso fue lo que me pasó. Chévere. El título de esta conversación, de este evento, es sostener lo humano y son prácticas de cuidado, empresas que ya cuidan, que ya saben cuidar. Me parece muy bello eso de sostener lo humano y me gusta mucho tu, pues si no lo hemos dicho acá, pero es como un gran reconocimiento que te hicieron hace justo 2 años en el Foro Económico Mundial, como la innovadora social del año. O sea, eso es como enorme. Y, Y tu misión, no sé si lo voy a articular bien, dime si, corrígeme si no, pero en realidad es como encontrar la manera de que cada persona que tocas, cada persona con la que te relacionas, florezca. En inglés es thrive, ¿cierto? Es como, puf, crezca, sea todo lo que puede ser, que es muy bello, ¿cierto? Que sea todo lo que puede ser. Y, y yo creo que eso es lo que debería ocurrir en cualquier empresa, ¿no? Como que la misión, el propósito, eso que hacemos juntos, en lo que colaboramos,
en realidad sea también una especie de imán o de sol que permita que tú, empleado, florezcas, no solamente en lo profesional ahí, sino en la vida. No estamos separados, no somos... Total, me encanta que lo digas así, porque no hay que crear una fundación y no hay que estar en la Fundación Mi Sangre para vivir ese propósito. Y creo que sí debería estar presente en muchos espacios y es relativamente fácil hacerlo. O sea, es ver al ser humano en lugar del rol y el título, es saber escuchar atentamente, es poder identificar su potencial y las áreas en que brilla, no solo las debilidades, sino eso y potenciarlas, es darle la libertad para que sea, para que proponga, para que haga, es darles espacios para que brillen. Creo que es relativamente fácil. Mm, Se debería llevar también a ámbitos no profesionales. Creo que es fácil hacerlo, inclusive en tu casa, en tu crianza, con tus amigos, ujú. en todos los espacios. Tú eres coach, ¿cierto? Coach integral. ¿Qué ves en las personas que trabajan en empresas? ¿Qué patrones hay que, si se cambian, ayudan a que florezcan, ayudan a que se sientan más cuidadas y más nutridas, más estimuladas? Yo creo que centrar la atención en lo posible y en lo positivo, y no solo en la carencia, en lo que falta. Pues como es el paradigma de ver el vaso medio lleno y potenciar eso. Creo que estamos muy acostumbrados a señalar lo malo, a señalar lo que falta, a, sí, a ser incisivos en eso, cuando no se trata de ignorarlo y ser ingenuo. Claro que hay que reconocerlo, pero es desde el potencial, desde, sí, la posibilidad. Creo que eso cambia significativamente cuando miras a través de ese lente. ¿Y a qué crees que se debe que tal vez no se mires casi siempre desde ahí? O sea, tú has estudiado en Estados Unidos, en Inglaterra, tienes una red de todo el mundo, ¿cierto? De fellows de Ashoka. O sea, tú tienes una mirada más amplia cultural. Cuando miras lo colombiano, si queremos lo aterrizamos en lo antioqueño, pero en lo colombiano, ¿crees que hay una, no sé, será el dolor, será el trauma, lo que hace que no veamos el potencial, sino que veamos siempre lo que te falta? Creo que puedes tener razón en ese sentido y pues muy marcados por una historia negativa, aunque también aquí me contradigo, que viva la contradicción también en ese sentido, pero digo, eh, porque también eso nos ha hecho supremamente resilientes y ser capaces de ser creativos e irnos a la posibilidad. Yo, antes de escucharte, me estaba yendo más por la idea de relaciones muy jerárquicas También. y de, pues, de una desigualdad tan profunda como la que tenemos en este país. Entonces, el líder es más a controlar y a señalar lo que está mal, Lo que le debe, a lo que le debe, exacto, en vez de elevar, claro, en vez de ayudar a brillar. claro. Y yo creo que estamos ante un cambio de paradigma muy grande en muchos sentidos el trabajo en sí mismo está evolucionando, pues en la Edad Media, digamos, era el trabajo para subsistir, para satisfacer las necesidades básicas. Luego en la revolución industrial, y desafortunadamente seguimos con muchos paradigmas desde ahí, pues es productividad, estandarización, control, jerarquía, Eficiencia. eficiencia. Ujú. Em, Quizás siglo XX se empieza a transformar un poco y tiene que ver más con el trabajo y mi identidad, y, Ujú. ¿cierto? Y me define y mi estatus y mi rol. Yo creo que estamos acercándonos o hay asomos de el trabajo como propósito, el trabajo como servicio, el trabajo como posibilidad para que la vida florezca. Exacto, Sigue pequeño, pero exacto, como regeneración, mm, que me parece muy bello, me parece muy bello, qué lindo. Creo que es un buen punto para terminar. Catalina, muchas gracias, mucha admiración gracias por a tu ti. trabajo, en serio. Ojalá que esa manera de entender lo humano y el trabajo como el gran suelo y el abono, el trabajo puede ser eso, el trabajo puede ser el abono de la humanidad si se hace desde ese lugar, ¿cierto? De que me permita florecer, es muy inspirador. Entonces, muchas gracias. A ti, gracias.